Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos tratando en el capítulo 16 del Éxodo acerca del maná. Hemos tenido dos mm, estudios con respecto a esto y vamos a comenzar en esta ocasión leyendo lo que está escrito en el versículo 19. Dice, y Moisés les dijo, ninguno deje de ello nada para mañana. La orden específica que Moisés dio a los israelitas era que ellos recogieran el maná diariamente, lo prepararan y lo comieran. No debían guardar del maná para comerlo el próximo día. Esa fue la orden. De esto hemos hablado ya un poco, pero aquí queremos señalar otro aspecto. ¿Por qué Moisés dijo que lo comieran cada día, que no guardaran para el otro día? Bien, aparte de lo que hemos dicho ya, vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia en el versículo 20. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron para el día siguiente, contrario a lo que Moisés había dicho, prepararon y guardaron para el otro día, para tener asegurada el alimento al otro día. Pero en el versículo 20, en la parte final, dice, y creó gusanos y se pudrió. La consecuencia de la desobediencia fue que ese maná, ese alimento que Dios les dio y que les dijo que debían comerlo cada día, pues sencillamente ese maná se pudrió, se llenó de gusanos. Ellos no obedecieron a Dios y ese producto se pudrió, trajo mal olor, se agusanó, algo que no se debió haber hecho, pero ellos lo hicieron, desobedecieron a Dios y vieron que no podía, aunque ellos quisieran, no podían guardar para el próximo día. Cada mañana, dice el versículo 21, cada mañana, cada uno juntaba lo que podía comer. Y cuando el sol se derretía, y cuando el sol calentaba, el maná se derretía. Así que no podían prepararlo para comerlo al día siguiente porque se agusanaba y se podría. No podían dejar en el campo o venir más tarde al campo a recoger porque el sol lo derretía. Entonces, tenemos aquí otro aspecto en el cual queremos fijarnos. Dios dio la orden de que el maná debía recogerse cada mañana y debía recogerse temprano. Si no se recogía temprano, el sol se calentaba y el maná se derretía. Cuando los israelitas vinieron o vinieran más tarde a buscarlo, sencillamente no lo encontraban. ¿Tiene esto alguna lección para enseñarnos?
A lo largo de nuestro estudio ya hemos notado que los israelitas debían obedecer a Dios y cada aspecto que Dios estaba señalando tenía una enseñanza. Hemos visto en nuestro estudio hasta este momento que el maná es algo que está simbolizando a Cristo. Ese pan del cielo que caía, el maná, era un símbolo de Cristo. Pero también hemos visto que el maná es un símbolo de la palabra de Dios. Y el maná es un símbolo también de la relación que se tiene cuando el ser humano escucha la voz de Dios y obedece la voz de Dios. Y así el ser humano es alimentado físicamente y en todos los demás aspectos que ya señalamos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario que el ser humano tenga una comunión con Dios. Y esa comunión con Dios, esa voy a llamarle, en vez de comunión, voy a llamarle conversación con Dios. Y esa conversación, esa comunión, ese entendimiento en que Dios nos habla y nosotros hablamos a Dios, está señalado con el maná. ¿Cómo uno puede escuchar la voz de Dios? Uno puede escuchar la voz de Dios mediante el estudio de la palabra de Dios. Uno puede escuchar la voz de Dios mediante la influencia y la enseñanza del Espíritu Santo, que es el que nos guía en cuanto a nuestra situación espiritual, porque es el Espíritu Santo el que nos señala que somos pecadores y es el Espíritu Santo el que hace que entendamos la palabra de Dios. Para conocer lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que escuchar la voz de Dios que nos es presentada en la Biblia. Tenemos que abrir nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo. Aprendemos de la vida de Cristo y aprendemos de la naturaleza. Pero para que una comunicación sea efectiva, no es solamente escuchar, tampoco es solamente hablar. Se necesita escuchar y se necesita hablar. ¿Cómo hablamos nosotros a Dios? ¿Cómo le hablamos? Le hablamos mediante la oración. ¿Cómo agradecemos nosotros todas las virtudes, todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios hace por nosotros? Le agradecemos a Dios mediante la oración. La comunicación. La comunicación con Dios queda completa con nuestra oración. Si el maná había que ir a buscarlo temprano por la mañana, también nuestra comunicación con Dios
debe ser cada día, cada instante, pero cada mañana nosotros tenemos necesidad de comenzar el día con una comunicación con Dios correcta. En este milagro del maná, como Dios estaba guiando y estaba alimentando a su pueblo, también nosotros aprendemos que nuestra comunión con Dios diaria debe comenzar en una relación con Dios. En el estudio de la palabra, en nuestro agradecimiento mediante la oración y en nuestra petición a Dios, también mediante la oración. Y así, el cristiano, el Hijo de Dios, aprendemos con esta enseñanza del maná en que nuestro diario vivir tiene la necesidad, si vamos a crecer espiritualmente, si vamos a estar en comunión con Dios, tiene la necesidad de comenzar el día, estar durante el día y terminar el día en comunión con Dios, meditación en su palabra, haciendo la obra de Dios y en comunión con Dios mediante la oración. En nuestro tema llegamos hasta este momento. El maná era algo diario. Había que ir diario a buscarlo. Había que ir diariamente temprano y había que prepararlo y comerlo cada día. Si no íbamos temprano, perdíamos el maná. Podría decir cualquier israelita, tenía que ir temprano. Nosotros tenemos necesidad de temprano también comenzar nuestro día en nuestra relación con Dios. Y no podemos dejar para mañana, sino que cada día debemos ser nutridos, ser alimentados por Dios, por su palabra, por la obra que nosotros hagamos por Dios mediante la oración, mediante la enseñanza, porque cada día debemos crecer en nuestra relación con Dios. No se podía dejar para mañana porque se podría. Ahora, con lo que hemos tratado hasta este momento, vamos a encontrar otra enseñanza que la Biblia tiene para nosotros en este relato del maná. Vamos a leer el versículo 22. Dice, en el sexto día juntaron doble porción. En vez de un homer, se juntó 2 hómeres. Para cada día un homer. En el sexto día se juntaba doble porción. Y los líderes de Israel estaban al tanto de todo lo que los israelitas hacían, si obedecían a Dios o no obedecían. Y ellos también en este momento, donde en apariencia los israelitas están desobedeciendo a Dios, van y le dicen a Moisés esto que parecía una desobediencia. Porque Dios había dicho, no guardes para mañana. Ve temprano y recógelo temprano. Ahora, en el sexto día, ellos recogieron doble porción. Recogieron para este día y recogieron para el próximo día.
¿Estaban desobedeciendo a Dios? No, estaban obedeciendo a Dios porque Dios tenía algo para enseñarles en este momento. El maná estaba en armonía con la voluntad de Dios, como Él quiere que sus hijos tengamos nuestra relación con Dios y que tengamos fe en Dios y que confiemos en Dios. Cada día había que recogerlo y no se guardaba para mañana. Pero el sexto día era un día especial. El sexto día era un día que Dios estableció cuando creó este mundo para hacer los últimos detalles de la creación de Dios. En el sexto día de la creación fue que Dios creó al hombre ya por la tarde, no por la mañana, porque fue la última parte de la creación. Así terminó Dios de crear este mundo en 6 días y a la puesta de sol, que es cuando el día comienza, a la puesta de sol de lo que nosotros llamamos por la costumbre viernes por la tarde, comenzaba la puesta del sol el sábado y el sábado era un día de reposo, un día especial de Dios. Y Dios enseñó en el sexto día, perdón, en el sexto día, Dios tenía una obra que quería que sus hijos hicieran. Era un día de preparación para la observancia del sábado. El sexto día llegó a conocerse como el día de la preparación, como cuando las mujeres siguieron a José de Arimatea, que con Nicodemo fueron a enterrar a Jesús. Ellos fueron y vieron dónde enterraron a Jesús, y como que era el día de la paracebe, o sea, el día de la preparación, fueron a sus casas y guardaron el sábado conforme a la costumbre. Esto sucedió con el maná y todavía, lo digo en este tema y lo diré también en el próximo tema, y todavía la ley de Dios no había sido dada en Horeb. El día del Sinaí, donde Dios le dio los mandamientos a Moisés, no había llegado. Luego, la ley de Dios reconocía en una forma clara antes, porque cuando el maná cayó, Dios lo señaló de una forma especial. Llego con nuestro tema hasta este momento. De aquí en adelante, o al terminar este tema, el próximo tema será a partir de este momento. Vuelvo a pedirte, comparte este tema para que también pueda ayudar a otras personas. Nos encontraremos en nuestra próxima grabación.